Buenos días, yo voy a dar la segunda parte de lípidos y quiero no perder la oportunidad de felicitar a los organizadores, sobre todo al doctor Roberto López Noel, quien ha insistido y ha sido persistente como debe ser en hacer este tipo de eventos que no vamos a dejar de hacerlos. Vamos entonces a hablar de dislipidemias, drogas y polipimentas, la segunda parte. Le traigo 9 estudios y una información final que vale la pena tenerla. Y el primero es el estudio PURE. El estudio PURE que se presentó recientemente en el Europeo de Cardiología del año 17 en Barcelona es una secuela del estudio inicial que fue de 135.000 participantes y donde se registraron más de 5.700 muertes y 4.784 eventos cardiovasculares en un seguimiento de 7,4 años. Pero lo importante del enfoque de este estudio en esta presentación es la comparación que hicieron del tipo de alimento ingerido y cuáles eran las calorías, de dónde provenían las calorías de la ingesta de los pacientes. Compararon la ingesta de carbohidratos y compararon la ingesta de grasas. Y a cada una de los grupos de ingestas se le hacía una separación por quintiles y encontraron que los quintiles de más alto consumo de carbohidratos presentaban un 28% mayor de riesgo de muerte, pero no de mortalidad cardiovascular. Y los pacientes o las personas que tenían una ingesta de quintiles mayor de grasas comparado del primer quintil contra el quinto quintil, obtuvieron que los que más tenían ingesta de grasas tenían menos, una reducción de mortalidad total del 23%, 18% de ictus menos y 30% de menos mortalidad no cardiovascular. De manera que ellos concluyeron que la ingesta del 35% de la energía en grasa total y la disminución de carbohidratos en la ingesta podrían disminuir la mortalidad. Vamos a hacer un desmenuzamiento pequeño de esto y encontramos que el tipo de grasa que redujo el riesgo de muerte no tenía prácticamente ninguna significación en cuanto al tipo de grasa, porque hubo en la disminución de muerte por ingesta de grasas saturadas estuvo en 14%, la disminución de muerte por grasas monoinsaturadas en 19% y la disminución de muerte por grasas poliinsaturadas en 20%. De manera que la grasa altamente saturada incluso se asoció con una disminución del riesgo de ictus del 21%. Esta alta ingesta de grasas saturadas aumentó el LDL, y esta es una explicación que ellos quieren dar, pero también aumentó el HDL como un efecto protector. Esto simplemente es una elucubración que hicieron en la discusión de la presentación. Y el LDL no fue un marcador adecuado, como sí lo fue el marcador de ApoB relacionado con ApoA1, que se ha dado en otros estudios como buen también marcador de predicción de eventos cardiovasculares. Por último, la alta ingesta de carbohidratos, más del 60% de la energía se asoció a la mortalidad total y no a cardiovascular. Es decir, el efecto de aumento de la ingesta de carbohidratos insisten en que aumenta la mortalidad. Y la mayor ingesta de grasa se asoció a menor mortalidad total, también de ictus, y no se asoció con riesgo cardiovascular mayor, ni de infarto, ni por mortalidad cardiovascular. De manera que aquí está el resultado en gráficos. Vean ustedes que las primeras gráficas de la primera línea de cinco gráficos indican mortalidad total. Y la segunda columna, la segunda línea de gráficos que está debajo, indican eventos cardiovasculares mayores. Los primeros 4 columnas, tanto las de arriba como las de abajo, indican curvas que tienen que ver con la ingesta de grasas. Cuanto más ingesta de grasas, vean que las curvas tienden a bajar. Es decir, la mortalidad y la enfermedad cardiovascular o eventos cardiovasculares mayores bajan. En cambio, la última columna, que es la de ingesta de carbohidratos, tienden a subir la mortalidad por un lado y los eventos cardiovasculares por el otro. De manera que el resultado de este estudio epidemiológico indican que no apoyan la recomendación actual de ingesta de grasas limitadas a menos del 30% de la energía y de las grasas saturadas a menos del 10%, porque este estudio da otra información. Los individuos con alta ingesta de carbohidratos se beneficiarían con la reducción de esa ingesta y el aumento de consumo de grasas, que eso va en mejoría para tanto eventos cardiovasculares como mortalidad. El 52% de los participantes en este estudio consumían al menos 60% de la energía en carbohidratos y de ese grupo 25% consumían el 75% de energía en carbohidratos también. Y eso tenía como consecuencia un patrón de dislipidemia que estaba relacionado con el marcador ApoB, ApoA1 que habíamos comentado previamente. Así que este estudio sugiere
que la ingesta de grasas debe ser de 35% de la energía y la ingesta de carbohidratos bajarla hasta entre 50 y 55%. El segundo estudio es el estudio de riesgo cardiovascular en adultos jóvenes, que fue un estudio realizado por la comparación de estudios de los NHANES o NANES, y encontramos que en el año 2016, en la reunión de la American Heart, se presentó las guías de recomendación para el uso de estatinas en prevención primaria, y en esas guías a las personas entre 40 y 75 años sin enfermedad cardiovascular con uno o más factores de riesgo y con un riesgo calculado por 10% o más, se le deberían indicar estatinas a dosis media y baja con un nivel de indicación B. Y a las personas que tenían 40 a 75 años sin enfermedad cardiovascular con uno o más factores de riesgo, pero con un riesgo calculado de 7,5 a 10% de acuerdo a las tablas de riesgo de la American Heart, se deberían dar estatinas siempre que se conversara con el paciente y se llegara a ese acuerdo, y eso fue un nivel de recomendación C, es decir, simplemente un acuerdo. Los pacientes de 75 y más años, la evidencia era insuficiente para el momento y sigue siendo insuficiente como para indicar claramente la estatina. El punto de controversia surge en que, en ausencia de factores de riesgo cardiovasculares, la evaluación de colesterol, la determinación de colesterol por primera vez, se debería iniciar, según esa recomendación publicado en JAMA en el año 16, en hombres a los 35 años y en mujeres a los 45 años. Y en las guías de la American Heart, American College del año 2013 se recomendó que la evaluación del colesterol por primera vez debería hacerse a los 20 años y repetir cada 4 a 6 años. Esto dio una controversia que la doctora Patel evaluó comparando los métodos de significación para riesgo de los pacientes de acuerdo a los resultados de los NHANES, de los NANES, de los años 99-2000 hasta el 2011-2012, estimando el riesgo de 10 años de cada uno de esos grupos de pacientes en adultos sin diabetes mellitus, menores de 50 años, sin riesgo cardiovascular aumentado, y viendo los resultados que vamos a ver a continuación. Los resultados fueron que entre este grupo de pacientes no fumadores, sin hipertensión, pacientes prácticamente sin enfermedad, simplemente gente que se está evaluando, en menores de 50 años el riesgo aumentado en hombres es de 0,09%, es decir, 9 por cada 10.000 personas de varones de menores de 50 años tienen algún riesgo aumentado. Y en mujeres, 4 por 10.000. De manera que es el riesgo muy bajo. Y encontraron que de ese grupo, el 2,9%, 3% para redondear, tienen más de 190 miligramos por decilitro de LDL, que sí es un factor de riesgo y está estimado dentro de las guías como personas que están indicándosele estatinas para bajar ese valor de LDL, y que indican que puede ser pacientes que estén perteneciendo al grupo de los homocigotas por hipercolesterolemia. La conclusión es que debería realizarse el estudio de colesterol, determinar colesterol para identificar ese 3%, que estamos hablando ahí, porque si no se nos perdería. Pero una vez hecho esa determinación, si no hay otros factores de riesgo, no debería repetirse. Y la recomendación es que en jóvenes con colesterol elevado, sin otros factores de riesgo, no debe iniciarse estatina, solo debería estimularlo el médico a realizar un cambio saludable, tanto en dieta como en ejercicio, como en estilo de vida. La excepción es la de los fumadores. Aunque sean jóvenes, al menos el ser fumador tienen un 5,5% de riesgo cardiovascular, y esas sí deben hacerse estudios cada 5 años determinando colesterol y otros factores y tratar de hacer que el paciente o la persona deje de fumar. El siguiente estudio es el estudio de prevención, del programa de prevención de diabetes que se ha llevado a cabo, y en 10 años de seguimiento llevan 3.234 pacientes, que son personas que tienen alto riesgo de convertirse en diabéticos, obesos, hipertensos, que no hacen ejercicio, un grupo de personas que han sido seguidos y han sido agrupados en 3 grupos, que son placebo, el grupo de tratamiento con metformina y el grupo de tratamiento con solo cambios del estilo de vida. A esos 3 grupos, si tienen alguna indicación, porque son grupos de pacientes convencionales, y tienen alguna indicación de estatina, se le hace la indicación, y en esos 3 grupos correspondió 35% para el del placebo, 37% para el de metformina y 33% para el que tiene solamente cambios del estilo de vida.
Las estatinas más comunes usadas fueron simvastatina de 40%, atorvastatina en el 37%, lovastatina en el 9% y pravastatina en el 8%. ¿Qué resultó? Que en esta población de alto riesgo para tener diabetes, los pacientes que estaban recibiendo estatinas tuvieron un aumento mayor con la aparición de diabetes del 36% comparado con el resto del grupo, que aún así eran también propensos a ser diabéticos. La aparición de la diabetes en estos tratados, entre los pacientes tratados con estatinas, ellos revisaron y descubrieron que tenía que ver con una disminución de la secreción de la insulina acompañando esta situación. El estudio de prevención de daño renal, que fue un estudio publicado el año pasado y es un metaanálisis importante porque fueron 124 ensayos que acumularon 28.240 pacientes que iban a tener un tratamiento percutáneo y tenían algún tipo de protección de daño renal. Se le hizo la evaluación y se hizo el metaanálisis y el doctor Jacopo de Italia lo presentó, lo publicó en la Circulation Cardiovascular de intervención, y encontramos aquí que en el lado izquierdo que ven en el gráfico es simplemente la forma en que ellos hicieron el tamiz de los estudios, de los 124 estudios, y en el lado derecho el grupo de círculos rojos y el grupo de rayas indican qué fue lo que más se usó por el tamaño de la raya y por el tamaño del círculo. Y vean ustedes que la solución salina es la que se comparó siempre con todas las intervenciones. Las intervenciones incluyeron N-acetilcisteína, que es muy utilizada, las estatinas, se utilizó también dopaminérgico, santina, se utilizó ácido ascórbico y la combinación de bicarbonato solo o bicarbonato con N-acetilcisteína. ¿Qué resultó? Que la que dio más importante protección en combinación con la solución salina fue la estatina. Aunque en ese gráfico también dice que la santina lo dio, la santina no dio suficiente protección en el momento que se hicieron la revisión de las variables que se hacían en cada uno de los estudios. ¿Cómo era la indicación de solución salina más importante para proteger? 0,9%, mayor de 1 mililitro por kilo de peso por hora, 6 horas antes y hasta 6 horas después. Esa fue la mejor protección cuando se utilizaba solución salina. Y las estatinas que mejor dieron protección fueron la atorvastatina con más de 40 miligramos o la rosuvastatina y la simvastatina con más de 20 miligramos. Lo que no dio ningún resultado y fueron los peores resultados de protección fue la solución salina pura, sin ningún otro aditamento, y los agentes dopaminérgicos también puros o combinados con solución salina. En conclusión, la administración de estatinas se asocia con una marcada y consistente reducción del riesgo del daño renal comparado con la solución salina pura y con el resto de las intervenciones realizadas que ustedes vieron en los metaanálisis que el doctor Jacopo publicó. El siguiente estudio, que no es un estudio, sino las guías de la Asociación Americana de Endocrinología que fueron publicadas el año pasado, a diferencia de las guías de la AHA y del American College del año 2013, ellos hicieron lo que hizo el grupo venezolano con sus guías de ese año, que fue colocar objetivos terapéuticos para el LDL, porque ellos, así como nosotros hicimos, también recomiendan que debe haber una guía de objetivos terapéuticos que pueda permitir que el médico tenga una suficiente orientación para saber hasta dónde va a llevar el paciente con los tratamientos. Lo importante de estas nuevas guías de endocrinología es que pusieron cuatro estados de riesgo. El riesgo bajo, el riesgo alto moderado, el riesgo muy alto y un nuevo riesgo que ellos colocaron que fue el riesgo extremo. Y a cada uno le pusieron metas que ustedes pueden ver allí. El del riesgo extremo, que va a ser el que voy a destacar, pone como meta del LDL 55 o menos miligramos por decilitro y metas de no HDL menos de 80 miligramos por decilitro con unas metas de ApoB de menos de 70 miligramos por decilitro. La razón de esto es que ese riesgo extremo, como vieron en el estudio Fourier que presentó hace un momento el doctor Colán, decía que a pesar de bajar el colesterol LDL por debajo de 70, existían pacientes que tenían todavía síndromes coronarios agudos, necesitaban revascularizar y tendrían angina de pecho inestable también. De manera que esto le daba una fianza para decir que existiría un nuevo grupo que es el riesgo extremo, que está caracterizado porque el paciente tenga una aterosclerosis progresiva dada por una angina de pecho inestable en pacientes con LDL menores de 70 miligramos por ciento, a pesar del tratamiento intensivo y que ellos requerirían bajarlo más todavía, o pacientes con enfermedad cardiovascular que son diabéticos o que tienen insuficiencia renal en estadios 3 o 4 o que tienen hipercolesterolemia familiar heterocigota, o pacientes que tienen historia
historia de enfermedad arterial coronaria prematura dado por pacientes con características de isquemia o de síndromes coronarios menores de 55 años y mujeres menores de 65 años. El resto de los riesgos se parece mucho al resto de las guías para tratamiento de lípidos. Otro estudio es un estudio llamativo que tiene que ver con el efecto no sobre el colesterol que tienen las estatinas. Y en este estudio, hecho en Dinamarca, se encontró que en 2.638 pacientes con edad promedio de 69 y prácticamente la mayoría hombres, 61%, en un hospital de Dinamarca, encontraron que existía una especie de protección de pacientes que tenían tratamiento actual con estatinas o que estaban tratados a largo plazo con estatinas hasta el momento en que se encontró la posibilidad que hubiese un riesgo de bacteriemia por Staphylococcus aureus. Ellos encontraron que esa protección era un efecto pleiotrópico de las estatinas y que podría ser explicado por un aumento de la fagocitosis del Staphylococcus aureus. Esto, por supuesto, no tiene ninguna indicación desde el punto de vista práctico, simplemente decir y afianzar que existen efectos pleiotrópicos de las estatinas que podrían proteger en este caso a los pacientes de una bacteriemia por Staphylococcus aureus. El anacetrapib, que también lo comentó el doctor Colán hace un minuto, indica que el estudio REVEAL, aunque dio positivo, dio solamente una disminución relativa del riesgo de 9% de eventos coronarios mayores. Y eso, desde el punto de vista estadístico, aunque fue positivo, es marginal. De manera que el laboratorio que lo produce, Merck Sharp & Dohme, decidió colocar al anacetrapib en la misma bolsa de desechos del dalcetrapib, torcetrapib y evacetrapib, que hasta este momento no ha encontrado nada. Pero lo que lo traigo es por lo siguiente. Simultáneamente, en Barcelona, cuando se estaba produciendo la presentación del REVEAL, también se estaba produciendo la presentación de un estudio de análisis mendeliano llevado por el grupo de Castellane, donde encontraron que existían indicios de que los TRAPIBs funcionarían mejor sin el uso simultáneo de estatinas. Y eso les dio el pie a la posibilidad de marcar el indicio de seguir la evaluación de los TRAPIBs sin usarlos simultáneamente con estatinas. Esto trae dos consecuencias. Una, que va a ser difícil hacer un estudio programado en este momento donde ya sabemos que el establecimiento del tratamiento con estatinas es lo ético y quitarle a los pacientes la posibilidad de usar estatinas para compararlos. Por otro lado, yo creo que eso es un comentario particular, no va a haber ningún laboratorio que vaya a arriesgar los millones de dólares que requeriría este estudio para poder hacer esta investigación y comprobar algo. Por último, la pérdida de protección de patente que viene dada por el Vitorin. Recuerden que el Vitorin es etimidoma simvastatina, el Socor, que es la marca inicial, perdió la protección de patente en el año 2006 y el Zetia lo perdió este año pasado, y eso indica que el Vitorin no puede ser vendido ahorita como exclusivo, sino que puede tener algún tipo de genérico que lo pueda agarrar, que lo pueda suplir. El Vitorin generaba ventas anuales de $1.000 millones y el Zetia solo tenía ventas anuales de $2,6 mil millones. El Vitorin cuesta, para que lo recuerden, en Estados Unidos $300 cada 30 tabletas, y la FDA simultáneamente aprobó la versión genérica de Vitorin para el laboratorio Teva de Pharmaceutical Industries. Pues muchas gracias.